Mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio. La gente le pregunta si dice, vamos a la iglesia, ¿verdad? Y piensa en el edificio. Y es una costumbre que si usted quiere, ah, pues no es tan de vida o muerte, digámoslo así. Pero es bueno aclararlo porque sí es interesante ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea, una convocatoria. De hecho, en el Antiguo Testamento se usa la palabra cajal. Algunos ven la iglesia ya, al menos en palabra, en congregarse, en las reuniones que se hacían para algunos asuntos también. La palabra iglesia, ¿verdad? Aunque era en hebreo, en cajal, acá en el griego, pues es eclesía, una convocatoria. Usted es convocado a una reunión, ¿verdad? Bueno, será un poquito largo andar explicando todo esto, pero la raíz del significado de la palabra iglesia no es de un edificio, sino de un grupo de personas que se reúnen. En este caso se reúnen pues para alabar a Dios, ¿verdad? En otras ocasiones se reúnen para otro tipo de convocatorias. Por eso iglesia habla de gente que es congregada o llamada a, ¿verdad? Es irónico que cuando le preguntas a la gente a cuál iglesia asiste, pues dicen, no, pues a la de la esquina o la de allá de la plaza o la de allá de tal lado. Eh, Cuando en varias partes del Nuevo Testamento se refiere, sobre todo Pablo, dice, salúdame a la iglesia que está en la casa de tal, salúdame a la iglesia que está en la casa de tal. Él está mandando saludos a las personas que son la iglesia, no a un edificio, sino al cuerpo de creyentes, al grupo de creyentes. Entonces, la iglesia, amigo que nos escucha, es lo que vamos a estar platicando un poquito este miércoles y el próximo viernes, si Dios nos da la vida, pues es el cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. Vamos a platicar un poquito el viernes, Dios mediante, cómo se define la iglesia en diferentes figuras interesantes. Dice Efesios 1, 22 y 23 que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Habla aquí eh, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, eh, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo, pues, está formado por todos los creyentes que han creído en Él, por todos los creyentes que han depositado su fe en Él desde el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu Santo, algunos inclusive ven una preiglesia con todos los que creyeron en Jesús por fe, ¿verdad? Pero es otro tema, pero definitivamente nos vamos a encontrar en la iglesia en el cielo, pues con gente con Adán, con Abraham, con Noé, con toda esa gente que quizá no entendía la iglesia como ahora nosotros, pero sí estaba dentro de ese grupo de personas que creyeron por fe, al igual que nosotros en Cristo Jesús. Entonces, eh, oficialmente, formalmente, la iglesia se inicia en el Pentecostés, el día que Dios manda el Espíritu Santo. Y la iglesia podemos entenderla de dos maneras, generalmente. La iglesia universal, la iglesia que está formada por todos los que tienen una relación personal con Jesús. 1 Corintios 12, 13 y 14 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, cualquier persona que ha depositado su fe en Cristo y ha recibido el Espíritu Santo,
obviamente como una evidencia, pues es parte de la Iglesia universal, o sea, en todo el mundo, los creyentes en Cristo. mm, Llegar a Dios a través de Cristo. Dice la Biblia que solo hay un mediador, alguien que está en medio entre Dios y los hombres, que es Cristo. No hay nadie más que sea el mediador, que sea el que nos lleve a Dios Padre. Solamente Cristo, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la Iglesia Universal, como se llama, la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Jesús. También está la iglesia local, descrita ahí en Gálatas 1, 1 y 2. Pablo, apóstol, dice enseguida, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, una región eh, en la cual Pablo ministraba el evangelio, dice a las iglesias, no dice a la iglesia de Galacia, dice a las iglesias, o sea, los grupos de personas que estaban en diferentes regiones. Eh, En esa provincia había muchas iglesias, muchos grupos, lo que se llama pues la iglesia local, ¿verdad? Pudiera ser una iglesia metodista, bautista, pentecostés, en fin, no es la iglesia como una iglesia universal, es una iglesia local ubicada en un lugar específico en la ciudad. O sea, por ejemplo, aquí en la ciudad de Reynosa, pues hay muchas iglesias locales de diferentes denominaciones, pero todas creyentes en Cristo Jesús. Hablo de iglesias evangélicas, obviamente, en las cuales solamente tenemos a Cristo como nuestro Salvador, y Él nos lleva al Padre Dios, y tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que la iglesia local la forman creyentes que están en una, insisto, en una región, en una ciudad, y la iglesia universal la forman los que han confiado en Cristo, pero en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Todos son salvos a través de Cristo Jesús. Eh, y los miembros de la Iglesia Universal, vamos a decirlo así, pues buscan compañerismo, edificación en una iglesia local. O sea, todo mundo que cree en Cristo, pues debe asistir a una iglesia local, ¿sí? Entonces, la iglesia no es un edificio, no es una denominación tampoco. Tristemente estamos divididos en denominaciones, a veces por nimiedades, ¿verdad? Estamos o debemos estar unidos en las cosas básicas de la fe, pero a veces nos divide que si aplaudes, que si no aplaudes, que si esto, que si aquello, y realmente pues deberíamos unirnos más en aquellas cosas en las cuales eh, coincidimos bíblicamente para hacer algunos eventos, algunas actividades, sobre todo para compartir de Cristo principalmente. De acuerdo a la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea, todos los que han depositado su fe en Cristo para salvación. Hay miembros de la iglesia universal en las iglesias locales, ya lo comenté hace rato, y la iglesia local es donde los miembros de la Iglesia Universal pueden aplicar plenamente los principios del cuerpo que habla allí Corintios. Uno somos, así como nuestro cuerpo, tenemos diferentes partes y todas funcionan, ¿verdad? Lo vamos a platicar el viernes, Dios mediante. Así que es importante que usted vaya a una iglesia donde le alienten, donde aprenda, donde se edifique junto con otros en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito a que se integre a una iglesia, obviamente una iglesia en la cual la regla de fe y práctica sea la Biblia, en la cual usted pueda leer lo que la persona que está al frente esté explicando, en la cual usted pueda tener la libertad de preguntar en algunos grupos, quizás en la semana, que le expliquen. La Biblia tiene las respuestas para toda nuestra vida, y usted debe buscar una iglesia en la cual usted pueda ser enseñado, en la cual usted pueda crecer, en la cual usted pueda
llevar a sus hijos para que también sean enseñados en la palabra. La base de la iglesia es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo sobre la doctrina que Él ha dejado y que los apóstoles estuvieron proclamando y que nos toca seguir proclamando a través de la palabra de Dios. Y allí usted puede llevar a su familia, allí usted puede llevar a su gente, a todos los que quiera para que puedan conocer de Dios solamente a través de Cristo Jesús. Bueno, les espero el viernes, Dios mediante, para poder platicar un poco más algunas facetas de la iglesia. No se lo pierda. El próximo viernes aquí nos vemos, si así Dios lo quiere. Hasta luego.